El sol del atardecer doraba las calles de piedra de San Cristóbal de las Casas, cuando Isadora entró en una pequeña cafetería cercana a la librería que administraba. A sus 42 años, era una mujer de presencia imponente. El cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros. Su mirada era profunda y su expresión combinaba firmeza con delicadeza. Vivía su madurez con serenidad, convencida de que el amor ya había quedado en el pasado. Sentado junto a la ventana, Adrián, un joven médico de 27 años, esperaba a un colega retrasado. En el instante en que ella cruzó la puerta, sintió que el tiempo se detenía. Había algo en aquella mujer que le cortó la respiración, una mezcla de elegancia y misterio que lo fascinó de inmediato. Isadora recorrió el lugar con la mirada y al notar que todas las mesas estaban ocupadas, se detuvo frente a la suya. Con una leve sonrisa preguntó si podía sentarse. Adrián respondió sin dudar que sería un placer. Ella agradeció y, mientras pedía un café, percibió que él la observaba con atención, como si cada gesto mereciera ser guardado en la memoria. La charla comenzó con comentarios casuales sobre el clima y el movimiento de la ciudad, pero pronto fluyó hacia los libros, los viajes y las experiencias de vida. Adrián quedó sorprendido por la firmeza y dulzura de su voz. Sin poder contenerse, confesó que nunca había conocido a alguien como ella. Isadora sonrió con discreción, intentando ocultar el impacto de aquellas palabras. Dijo que él era muy joven, que quizás solo estaba deslumbrado por la novedad. Pero Adrián replicó con convicción que no se trataba de edades, sino de lo que estaba sintiendo allí, frente a ella. Las horas pasaron sin que lo notaran, hasta que Isadora se levantó para marcharse. En sus ojos brillaba una inquietud, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Adrián permaneció sentado, siguiendo cada paso de ella hasta la puerta. No dijo nada, pero su mirada la acompañó con intensidad. Al caminar bajo la luz de la luna, Isadora notó su corazón acelerado, como hacía años no lo sentía. Adrián quedó en silencio en la cafetería, aún bajo el hechizo de aquel encuentro. Ambos sabían, aunque no lo admitieran, que algo más vasto que ellos había comenzado allí. Fue un flechazo a primera vista, arrebatador, imposible de ignorar. Los días que siguieron al primer encuentro fueron de descubrimientos para Isadora y Adrián. El reencuentro en un evento literario confirmó que aquello no era casualidad, sino un llamado del destino. Entre risas, confidencias y miradas cada vez más intensas, ambos entendieron que había llegado el momento de asumir lo que sentían. Una tarde serena, sentados en la plaza central, Adrián tomó la mano de ella y confesó que no quería seguir fingiendo indiferencia. Isadora, con el corazón acelerado, intentó argumentar sobre la diferencia de edad, pero él la interrumpió con firmeza. Lo que existe entre nosotros es amor, y eso basta. Por primera vez en muchos años, ella se permitió decir en voz alta que estaba enamorada. En ese instante, decidieron dar un paso adelante. Comenzaron un noviazgo. La relación trajo frescura a la vida de Isadora. Caminaban juntos por las calles, compartían confidencias y cada momento estaba cargado de ternura. Adrián se mostraba un compañero dedicado, capaz de ver en ella no los años, sino a la mujer que lo fascinaba. «Contigo siento que el tiempo es solo un detalle», murmuraba, y ella sonreía, agradecida por esa segunda oportunidad de amar. Fue en medio de esa renovación que Valeria regresó a casa, después de concluir un semestre en la universidad. Joven, con 22 años, llena de energía y sueños, siempre había sido cercana a su madre. Al llegar, fue recibida con alegría, sin sospechar que una revelación lo cambiaría todo. En la sala, Isadora la presentó con naturalidad. «Valeria, él es Adrián, mi novio». La palabra cayó como un trueno. La hija se quedó congelada por unos segundos, intentando comprender. El impacto fue aún mayor cuando sus ojos se cruzaron con los de él. Adrián sonrió con gentileza, le tendió la mano y la saludó, pero en ese gesto simple,
Valeria sintió algo extraño, una atracción inesperada, casi prohibida. Al principio intentó disimular. Rió. Comentó sobre la diferencia de edad, como quien quiere evitar el peso del silencio. Pero por dentro estaba perturbada. Esa noche, sola en su habitación, repitió en voz baja: «Él es el novio de mi madre». Quiso creer que era solo sorpresa, pero sabía que no era así. La mirada de Adrián, tan viva y encantadora, ya había dejado una huella imposible de borrar. Valeria debía regresar a la universidad para concluir el último semestre, pero decidió tomar otro camino. Durante una cena, con una sonrisa leve, anunció que pediría autorización para cursar las materias de manera remota. «Quiero quedarme aquí, mamá. Te extrañé tanto. Necesito vivir este momento a tu lado». Isadora se emocionó con aquellas palabras, convencida de la sinceridad de su hija. Y era cierto. Valeria sentía nostalgia. Pero en el fondo también había otra motivación: el deseo silencioso de estar cerca de Adrián. Con 22 años, llena de juventud, Valeria veía en Adrián a alguien más cercano a su mundo. Compartían gustos musicales, hablaban de las mismas series, tenían sueños y deseos propios de su edad. Mientras Isadora pasaba los días ocupada en la librería, atrapada en compromisos y reuniones que a menudo se extendían hasta los fines de semana, Valeria disponía de tiempo para estar presente, escuchar, reír y darle a Adrián la atención que a veces sentía faltar. La situación se complicaba porque, al mismo tiempo, la familia de Adrián no aprobaba su relación con Isadora. Sus padres, conservadores, veían la diferencia de edad como un obstáculo insalvable. «Ella ya tiene una hija casi de tu edad, Adrián. Eso no es vida para ti», repetía su madre con tono severo. Él intentaba defender a Isadora, pero cada discusión solo profundizaba el distanciamiento con sus padres. Un día, intentando suavizar el ambiente, Adrián decidió llevar a Isadora y a Valeria a un almuerzo familiar. Quería demostrar que su amor podía ser respetado, pese a las críticas. Pero el encuentro trajo consecuencias inesperadas. Desde la llegada, los padres de Adrián quedaron encantados con Valeria. Su juventud, espontaneidad y dulzura llamaron la atención. La madre no pudo ocultar el brillo en los ojos al conversar con la joven. «Eres tan llena de vida, Valeria. Es una alegría escucharte hablar», comentó. El padre, sonriendo, añadió que su hijo merecía a alguien que le trajera frescura y felicidad. Adrián percibió la escena con incomodidad, pero guardó silencio. Isadora, en cambio, sintió un nudo en el pecho al notar cómo sus suegros miraban a su hija con admiración, como si vieran en ella el futuro que deseaban para su hijo. Fue en ese instante, silencioso y doloroso, cuando la semilla de la ruptura comenzó a germinar. El tiempo fue pasando, e Isadora, por más que intentara engañarse, no podía dejar de notar lo que ocurría frente a sus ojos. Valeria y Adrián se entendían con una facilidad que la hería en silencio. Reían de los mismos chistes, comentaban las mismas películas, compartían música e ideas con una ligereza que ella ya no lograba acompañar. En cada encuentro familiar, la complicidad entre ellos se volvía más evidente, y el corazón de Isadora se encogía. Para empeorar las cosas, los padres de Adrián seguían firmes en su rechazo. Jamás aceptarían que su hijo tuviera un futuro junto a una mujer mayor. Las discusiones aumentaban y Adrián, cansado de luchar, comenzaba a demostrar dudas y cansancio. En uno de esos días de silencio doloroso, Isadora lo observó mirar a Valeria con un brillo distinto en los ojos. No era solo simpatía, había allí un afecto especial. Esa noche, en su cama, Isadora lloró en soledad, preguntándose si valía la pena insistir en un amor condenado por todos. ¿Será que el destino me puso aquí para enseñarle a mi hija a amar, y no para ser amada?, murmuró entre lágrimas. La respuesta parecía cruel, pero inevitable. Poco después, llamó a Adrián para conversar. Lo encontró nervioso, como si ya presintiera lo que estaba por venir.
Veo cómo la miras, dijo Isadora con la voz entrecortada. Él intentó negar, pero sus ojos lo traicionaron. Ella continuó. Sé que no es honroso, pero tal vez deba renunciar. Su felicidad importa más que la mía. Adrián bajó la cabeza en silencio. Cuando levantó la mirada confesó. Te amo, Isadora, pero no puedo negar que siento algo por Valeria. Es como si fuera inevitable. Ella cerró los ojos, sintiendo una puñalada en el pecho, y al mismo tiempo, un extraño alivio. En los días siguientes, Isadora decidió apartarse, aunque su alma gritara de dolor. Valeria, ingenua y fascinada, no dudó en entregarse. Los dos, aún sabiendo que aquello nacía de la renuncia y no del honor, eligieron vivir la pasión que los consumía. Y así, entre lágrimas y susurros prohibidos, comenzó una historia que cambiaría para siempre el destino de madre e hija. Aunque fue doloroso, Isadora aceptó su destino. Ver a su hija feliz, aun a costa de su propio sacrificio, comenzó a traerle un extraño alivio. Con el paso del tiempo, la herida abierta empezó a cicatrizar lentamente. Valeria y Adrián, cada vez más unidos, se presentaron oficialmente ante la familia de él. Para sorpresa de todos, los padres de Adrián recibieron la noticia con entusiasmo. Veían en la joven todo lo que deseaban para el futuro de su hijo. Isadora, por dentro, aún sentía un nudo de resentimiento, pero cuando vio a Valeria sonriendo en los brazos de Adrián, decidió reprimir cualquier amargura. En una noche de celebración, Adrián se arrodilló frente a Valeria, con un anillo en las manos, y le pidió, ¿quieres casarte conmigo? La emoción inundó la casa. Valeria lloró, lo abrazó con fuerza y respondió que sí. La familia entera vibró de alegría, e incluso Isadora, tragando su dolor, celebró la felicidad de su hija. Fue entonces cuando el destino la sorprendió con un nuevo camino. Una mañana cualquiera, en la librería que dirigía con dedicación, un hombre entró buscando un libro raro. Se llamaba Esteban, un empresario de mediana edad, elegante y educado, que pronto se sintió fascinado no solo por el acervo de la tienda, sino también por la propia Isadora. Inició una conversación, habló de literatura y, con una sonrisa discreta, dejó entrever su interés. Al principio, Isadora mantuvo distancia. Tenía miedo. No puedo involucrarme otra vez, ya he sufrido demasiado, murmuraba para sí misma. Pero Esteban era paciente, demostraba madurez y seguridad. Tenía hijos mayores, una vida estable y comprendía el peso de las responsabilidades. Poco a poco fue ganándose la confianza de Isadora, no con prisa ni promesas, sino con gestos sencillos. Una visita inesperada con flores, una ayuda silenciosa en la librería, una escucha atenta en los días difíciles. Valeria notaba la cercanía y, esta vez, fue ella quien animó a su madre. «Mamá, tú también mereces ser feliz. No puedes vivir solo del pasado», dijo con ternura. Isadora sonrió, conmovida. Tal vez, de hecho, había llegado la hora de empezar de nuevo. Con el tiempo, lo que parecía improbable se transformó en realidad. Isadora y Esteban desarrollaron una relación sólida, hecha de amor y compañerismo. Ya no había espacio para resentimientos. A su lado, Isadora encontraba la serenidad que había perdido hacía tanto. Y así, mientras Valeria preparaba su boda con Adrián, Isadora descubría que la vida, incluso después del dolor, todavía sabía sorprender con nuevos comienzos. Las semanas posteriores al compromiso estuvieron marcadas por alegría y expectativas. Valeria, radiante, comenzó a sospechar que algo nuevo ocurría en su cuerpo. Las náuseas constantes, la fatiga ligera y los cambios de humor llamaron su atención. En secreto, compró una prueba de farmacia y, al ver el resultado positivo, no pudo contener el llanto. «Voy a ser madre», murmuró, abrazando su vientre con emoción. La noticia se esparció rápidamente entre los familiares. Adrián la levantó en brazos con lágrimas en los ojos
mientras Isadora, llena de felicidad, ya planeaba el ajuar. «Será el bebé más amado del mundo», decía entre risas, mostrando telas y pequeñas ropitas. Por primera vez en mucho tiempo, la familia se veía unida en torno a una esperanza. Pero la vida, siempre imprevisible, trajo el dolor de manera brutal. En medio del embarazo, Valeria comenzó a sentir fuertes dolores y sangrados. Fue llevada de urgencia al hospital. Horas de tensión y silencio terminaron con la noticia que nadie quería escuchar. El médico, con semblante serio, informó: «Lo siento, perdió al bebé». La habitación se llenó de desesperación. Valeria lloraba inconsolable. Adrián apretaba el rostro entre sus manos, e Isadora abrazaba a su hija repitiendo en voz baja: «Estoy aquí, mi niña. No estás sola». Ese sueño que llenaba de luz sus vidas se había apagado. Sin embargo, la pesadilla aún no había terminado. En los días siguientes, Valeria permaneció internada, pero nuevos síntomas comenzaron a aparecer: fatiga intensa, fiebre constante, moretones que surgían sin explicación. Isadora, inquieta, insistió en que se hicieran más estudios. Adrián, a su lado, intentaba mantener la esperanza, aunque el miedo ya lo consumía. Después de días de incertidumbre, el médico llamó a la familia a su despacho. Su tono era grave, pero al mismo tiempo delicado. «Descubrimos la causa de los síntomas. Valeria tiene leucemia». El silencio que siguió fue insoportable. Valeria cerró los ojos, como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. Adrián sostuvo su mano temblando, e Isadora llevó las manos al rostro, dejando escapar un grito de dolor. «No puede ser. No con mi hija». La alegría que antes llenaba la casa se transformó en una sombra densa. El bebé perdido ya había dejado una herida, pero ahora el diagnóstico cruel prometía una batalla que cambiaría para siempre el destino de todos. El diagnóstico sacudió a todos, pero en medio de la desesperación, Isadora encontró una fuerza que jamás imaginó tener. Se convirtió en el verdadero pilar de su hija. Dormía en una silla incómoda al lado de la cama de Valeria, sosteniendo su mano cada noche. Despertaba con el sonido de las máquinas y acompañaba cada sesión de quimioterapia, anotando detalles, preguntando a los médicos y exigiendo respuestas. «No voy a dejarte sola, mi niña», repetía, incluso cuando los ojos de Valeria se cerraban por el cansancio. Adrián, por su parte, permanecía fiel. Pasaba días y noches en el hospital, aunque el agotamiento comenzaba a notarse. Ya no había espacio para dudas ni para deseos prohibidos. El triángulo amoroso que antes incendiaba sus vidas había quedado en segundo plano. «Lo importante ahora es que ella viva», decía con firmeza, e Isadora en silencio asentía. La esperanza llegó cuando los médicos trajeron una noticia decisiva. Solo un trasplante de médula podía salvar a Valeria. Buscaron compatibilidad entre los familiares más cercanos, pero no encontraron ninguna solución. El equipo explicó que, en algunos casos, un hermano recién nacido podía ofrecer la médula necesaria. Fue como si el mundo se detuviera por unos segundos. Isadora, en shock, miró a Esteban. Ambos ya pasaban de los 40, tenían vidas hechas, hijos mayores. Sin embargo, ante la mirada debilitada de Valeria, tomaron la decisión más difícil y, al mismo tiempo, más noble de sus vidas. «Si es necesario, tendremos un hijo», dijo Isadora con lágrimas en los ojos. Esteban apretó su mano y respondió: «Por ella, hacemos lo que sea». La noticia cayó como una bomba entre familiares y amigos. Algunos criticaron la decisión, llamándolos irresponsables. Otros se conmovieron con la valentía de dos adultos maduros dispuestos a empezar de nuevo por amor. Valeria, al enterarse, lloró como nunca. «Mamá, ¿harías eso por mí?». Isadora la abrazó con fuerza. «Daría mi vida si fuera necesario. No existe sacrificio demasiado grande cuando se trata de ti». El hospital se transformó en un escenario de esperanza y conmoción.
Mientras Valeria luchaba contra la enfermedad con fiebres constantes y un cuerpo cada vez más frágil, sus padres se aferraban a la idea de que quizás, en un futuro cercano, una nueva vida pudiera devolverle a la hija la oportunidad de sobrevivir. Los meses siguientes fueron de intentos y de espera. Isadora y Esteban, decididos a darle a su hija la oportunidad de sobrevivir, enfrentaron la dura realidad de la edad avanzada. Cada prueba negativa de embarazo era un golpe devastador, pero aún así no desistían. «No importa cuánto tiempo lleve, Valeria es mi vida», decía Isadora, mientras Esteban la abrazaba y respondía con calma: «Estamos juntos en esto». Mientras tanto, en el hospital, Valeria era acompañada de cerca por los médicos. Aunque había leves señales de mejora, su mirada revelaba un dolor más profundo que la enfermedad. Una duda cruel empezó a crecer dentro de ella, consumiéndola en silencio. En noches de fiebre y soledad murmuraba: ¿será este mi castigo? Le quité a mi madre el amor que era suyo. Me casé con él, y ahora pago por eso. Estos pensamientos pesaban en su corazón y parecían empeorar su condición. Isadora, siempre atenta, percibió que algo más sucedía. Una tarde, tomando la mano de su hija, insistió: «Valeria, dime qué te pasa. Siento que llevas un peso que no compartes». Entonces Valeria, entre lágrimas, confesó: «Mamá, tengo miedo. Siento que estoy siendo castigada, que todo esto es porque te quité lo que era tuyo». Las palabras fueron un puñal en el pecho de Isadora. Ella lloró junto a su hija y la abrazó con fuerza. «Hija mía, nunca digas eso. No me quitaste nada. Lo que pasó quedó en el pasado. Yo solo quiero que vivas. Y te perdono, porque una madre no guarda rencor». En ese instante, Adrián entró en la habitación. Las vio abrazadas, aún llorando, y comprendió de inmediato. Se acercó conmovido y dijo: «También pido perdón por todo lo que hicimos mal. Solo quiero que el dolor termine». Aquellas palabras sellaron la reconciliación. Allí, toda herida y resentimiento se disolvieron, como si el perdón curara no solo el corazón, sino también el espíritu de la familia. Poco después, mientras Valeria mostraba señales de mejora, Esteban sorprendió a Isadora. En el pasillo del hospital, se arrodilló y pidió su mano. «Quiero que sepas que no estás sola. Quiero caminar a tu lado para siempre». Entre lágrimas, ella aceptó. La pequeña capilla del hospital fue testigo de un matrimonio sencillo pero profundamente emotivo. Y esa misma noche, en medio de la esperanza renovada, fue concebida la vida que podría salvar a Valeria. Los 9 meses siguientes estuvieron marcados por una mezcla de ansiedad, esperanza y amor. Con cada latido que se escuchaba en los controles médicos, Isadora y Esteban se sentían más fuertes. El embarazo, a pesar de las dificultades de la edad, fue tranquilo y feliz, acompañado de cerca por el equipo médico. No era solo una gestación destinada a salvar a Valeria, sino también la celebración de la vida y de la unión de la pareja. Valeria seguía cada etapa con emoción. Muchas veces acariciaba el vientre de su madre y decía, con los ojos llenos de lágrimas: «Ella ya es mi heroína, mamá. Aún no ha nacido y ya es mi ángel». Isadora, al escucharla, lloraba en silencio, agradeciendo por ese milagro inesperado. Cuando descubrieron que el bebé sería una niña, la casa se llenó de alegría. Decidieron llamarla Alejandra, un nombre que simbolizaba fuerza y protección. Esteban, con una sonrisa orgullosa, declaró: «Ella vino para unir aún más nuestras vidas». Incluso Adrián, que antes vivía dividido entre amores y culpas, encontró consuelo en la inocencia de esa niña que traería la cura. Los meses pasaron y finalmente llegó el día tan esperado. En la madrugada silenciosa, Isadora fue llevada a la maternidad. Entre dolores y lágrimas, dio a luz a Alejandra, una niña sana, de llanto fuerte y ojos que parecían llevar esperanza. La emoción se apoderó de todos.
Esteban besaba a su esposa con gratitud, mientras Valeria, todavía frágil, sostenía a su hermanita en brazos y murmuraba: «Tú eres mi milagro». La mayor alegría, sin embargo, llegó poco después. Los exámenes confirmaron que Alejandra era compatible con Valeria. El anuncio del médico trajo lágrimas de alivio. «Tenemos una oportunidad real de salvar a su hija», dijo, conmovido por la unión de aquella familia. El procedimiento fue programado y, tras horas de tensión, se realizó el trasplante. Valeria, en su cama, miraba a la pequeña Alejandra con gratitud infinita. «Ella me devolvió la vida», dijo con voz entrecortada. Isadora acarició su cabello y respondió: «Ustedes dos son mi mayor regalo». En ese instante, todo el dolor del pasado pareció lejano. El nacimiento de Alejandra no solo trajo esperanza médica, sino que también sanó heridas emocionales, uniendo aún más a la familia. Era el inicio de una nueva etapa, donde el amor demostraba ser más fuerte que cualquier tragedia. Las semanas después del trasplante se vivieron entre el miedo y la esperanza. Cada examen, cada palabra de los médicos parecía cargar el peso de todo un destino. Pero poco a poco, la noticia más esperada se confirmó. Valeria estaba reaccionando, su cuerpo aceptaba la nueva médula y la pesadilla comenzaba a desvanecerse. El médico, sonriendo, anunció: «Está lista para volver a casa». Aquellas palabras sonaron como música para toda la familia. El día del regreso fue inolvidable. La casa, antes silenciosa y cargada de preocupación, se llenó de flores, colores y abrazos. Isadora, con Alejandra en brazos, recibió a su hija como quien recibe de nuevo a la vida. «Bienvenida, mi ángel. Nada fue igual sin ti aquí». Valeria, todavía con pasos lentos, la abrazó con una fuerza que parecía querer detener el tiempo. Adrián, que no se había apartado un solo instante durante los meses de lucha, sentía el corazón desbordar. Tomando su mano, susurró con emoción: «Valeria, eres el milagro de mi vida. Solo necesito tu sonrisa para ser feliz». Ella lo miró con ternura y juntos lloraron en silencio, agradecidos por la segunda oportunidad que el destino les había regalado. Esteban, a un lado, sostenía a Alejandra con orgullo. «Esta pequeña trajo más que vida. Nos devolvió la fe». Isadora lo abrazó con fuerza, comprendiendo que, después de tanta pérdida y sacrificio, la vida había decidido recomponer sus pedazos y regalarle paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Valeria retomó lentamente sus estudios, recuperando sueños que creía perdidos. Cada paso, cada risa, era celebrado como una victoria. La enfermedad había dejado cicatrices, pero también había revelado la fuerza del amor, capaz de desafiar incluso a la muerte. Una tarde cálida de verano, todos se reunieron en el jardín. Valeria corría tras Alejandra riendo como una niña, mientras Adrián la observaba con los ojos llenos de ternura. Isadora, apoyada en Esteban, suspiró profundamente y dijo: «Mírate, amor. Nuestra familia renació de las cenizas». Él la estrechó contra su pecho y respondió: «Porque cuando existe el amor verdadero, ninguna tragedia puede resistir». En ese instante, bajo la luz dorada del sol y el murmullo suave del viento, comprendieron que habían vencido. Valeria estaba en casa, estaba viva, y en aquel hogar marcado por lágrimas, sacrificios y perdón, florecía no solo un futuro, sino la certeza de que el amor siempre sería eterno.